Bienvenidos nuevamente. Ya ingresando en la tercera parte de estas prácticas sobre gases ideales, reales y mezclas, vamos a ver una variante para obtener el factor de compresibilidad Z. En el ejercicio anterior vimos cómo se podía obtener a partir de la presión y la temperatura reducidas. En este ejercicio vamos a ver cómo utilizar el volumen específico pseudo reducido. Entonces veamos cuál es la ejercitación que intentaremos resolver en este video. En un depósito rígido se introduce etano gaseoso a una presión de 34,2 bar y un volumen específico de 0,0208 metros cúbicos por kilogramo. Se calienta hasta que alcanza una presión de 46,4 bar. Calcule la variación de temperatura en el proceso en grados Kelvin haciendo uso del diagrama de factor de compresibilidad. Como hemos venido haciendo hasta ahora, hagamos una interpretación de este enunciado. Tenemos un recipiente rígido, es decir, que no cambia su volumen porque no se puede deformar, con etano, el cual se lo calienta y se le eleva la presión. Esto es por la relación que guarda la presión con la temperatura, en donde si aumentamos la temperatura de un gas, su presión aumenta cuando mantenemos el volumen y la masa constante. Se pide calcular la variación de temperatura entre el estado 1 y 2 utilizando el factor de compresibilidad Z. Es decir, que debemos calcular un delta T como la temperatura del estado 2 menos la del estado 1. Si quisiéramos clasificarlo, podríamos decir que tenemos un sistema cerrado con límites reales y fijos y una sustancia pura homogénea que, además, hay intercambio de calor a través de las fronteras del sistema desde su entorno. Resumiendo lo analizado recién, lo presentamos a continuación. Debes hacer tu propia interpretación y entrenarte en esto, ya que es muy importante para cuando tengas que resolver un problema por tu propia cuenta. Como esquema, podemos representar a nuestro problema como un recipiente rígido que recibe calor desde una fuente caliente. Además, he agrupado las propiedades de los estados 1 y 2 en una tabla para facilitar el proceso de los cálculos al tener la información ordenada y clasificada. Es importante que el bosquejo sea simple, pero que representa el sistema que se está analizando. Las hipótesis de trabajo para este problema las podemos plantear como A. Consideraremos al gas como real, utilizando la ecuación de estado que incluye el factor de compresibilidad. Se podrían utilizar otras aproximaciones como la de Van der Waals, pero un objetivo de esta práctica es que veas cómo utilizar el volumen específico pseudo reducido, el cual cambia un poco del cálculo de la presión y temperatura reducidas. La hipótesis B es que consideraremos al recipiente como completamente rígido, es decir, que no se podrá deformar. Y por último, la hipótesis C es en donde consideramos al sistema como cerrado, por lo que la cantidad de masa en nuestro sistema será constante y no habrá flujo másico a través de las fronteras del sistema. De esta manera, podemos decir que nuestro problema es gobernado por la ecuación de estado modificada por el factor de compresibilidad. De aquí se desprenden algunas incógnitas como la constante particular del gas y el factor de compresibilidad. Veamos cómo podemos obtenerlas. De la tabla 1 podemos leer la constante particular del gas etano, que es 0,2765 kilopascales metros cúbicos por kilogramo Kelvin. Además de esta tabla, leemos también los valores que toma la temperatura y la presión en el punto crítico. Para este caso, los valores correspondientes son 305,5 Kelvin y 4480 kilopascales. Estos dos últimos valores serán utilizados para poder calcular los valores de la presión reducida y el volumen específico pseudo reducido, con las cuales podremos ingresar luego a la carta de compresibilidad generalizada y obtener el factor de compresibilidad Z. En una nueva tabla podemos resumir la manera en la que hallaremos cada una de nuestras variables incógnitas. La temperatura tanto del estado 1 y el estado 2 las encontraremos tras aplicar la ecuación de estado corregida por Z. El volumen específico del estado 2 será igual al del estado 1
ya que tenemos volumen y masa constantes. El coeficiente de compresibilidad Z de ambos estados se obtendrá a partir de la carta de compresibilidad generalizada. Estos son los que vamos a calcular a continuación. Para el estado 1 tenemos una presión reducida de 0.76, obtenida a partir de la relación entre la presión del estado 1 de 3.420 kPa y la presión del punto crítico de 4.480. Mientras que en el estado 2 la presión se eleva y se acerca más y supera a la presión crítica, obteniendo una presión reducida de 1.04. Aquí ya podemos pensar que si hubiésemos utilizado la ecuación de gas ideal, los errores podrían haber sido elevados. Esto lo veremos más adelante en otro video de esta lista de reproducción. El volumen específico pseudo reducido se calcula de una manera diferente. En vez de tomar el volumen específico del punto crítico, a este lo calculamos a través de la presión y la temperatura crítica. El valor que obtuve para este ejercicio fue de 1.10. Entonces vamos a ingresar en la carta de compresibilidad generalizada con los valores de presiones reducidas y el volumen específico pseudo reducido que se mantiene constante para ambos estados. Podemos identificar en el gráfico a los volúmenes con líneas de trazos, mientras que las temperaturas reducidas están con líneas continuas. En el eje horizontal tenemos las presiones reducidas y en el eje de ordenadas el factor de compresibilidad. Entonces, ingresando por debajo con las presiones reducidas de 0.76 y 1.04 hasta intersectar con el volumen pseudo reducido de 1.10 y desplazándonos desde esa intersección hasta el eje del factor Z, podemos encontrar Z1 como 0.77 y Z2 como 0.85. Con estos valores, ahora podemos calcular las temperaturas de ambos estados y así la diferencia que se tiene por haber introducido calor al sistema. Si hacemos una diferencia entre el estado final y el inicial, encontramos la variación en la temperatura que el ejercicio nos pide. Reemplazando todos los datos, observamos una variación positiva de 150.64 Kelvin. Finalizando con el ejercicio, es importante notar que se produjo un aumento en la temperatura, ya que si como resultado hubiésemos obtenido una disminución, estaríamos haciendo algo mal y deberíamos revisar cautelosamente los cálculos e hipótesis que planteamos. Vimos en este ejercicio además cómo se aplica y se calcula el volumen pseudo reducido, que tiene una pequeña variación con respecto al cálculo de la presión y la temperatura reducidas. Les dejo un saludo y nos vemos en el próximo video, en el que aplicaremos diferentes métodos para encontrar una misma solución y evaluaremos los errores obtenidos con respecto a las mediciones reales. Algunos de esos métodos son el factor de compresibilidad y la ecuación de Van der Waals, para gases reales homogéneos.